Entonces, vamos a comenzar esta parte que en realidad es para concluir, ¿no? Lo que en el video de soldadura se estaba indicando. Ustedes pueden ver que en este caso pues se han ubicado los símbolos como yo explico allá, y quise pues dejar acá claro para que ustedes puedan notar que este símbolo que está ubicado en la parte inferior de la línea base de la simbología de la soldadura, en este caso que es un triángulo porque está realizada, la soldadura está realizada por un cordón triangular, pues observen cómo el triángulo está en la parte inferior. Eso significa que la flecha que está indicando el cordón está expresando que está en ese lado es que está el cordón de soldadura. Porque recuerden que cuando nosotros se explicó la guía, pues es posible colocar información en la parte superior, aunque la saeta quede en este mismo lugar, y eso indicaría que entonces la información o el cordón de soldadura está ubicado en el otro lado. También, bueno, si es que existen en ambos lados, pues el símbolo va en la parte superior y en la parte inferior de la línea, ¿no? Y observen cómo aquí yo tengo colocado 6011, que es el electrodo que se utiliza para acero de construcción, en el que se ubica precisamente en la cola del símbolo, ¿sí? Algo más que faltó en aquel momento, cuando termina el video digo, bueno, vamos a después a trabajar con la operación de mecanizado, es precisamente dentro del mismo conjunto soldado, es decir, teniendo abierto conjunto soldado, tenemos que trabajar con una operación de mecanizado que yo traje a este banco, porque eso sirve para que ustedes en un momento determinado se ven en la necesidad de trabajar también algún tipo de arrastramiento o alguna otra situación que se presente, pues el programa de Inventor tiene en esta misma interfaz formas de trabajar el arranque de virutas. Entonces, el ejemplo está para un barreno, que ustedes lo van a ver después en los planos, pero es un barreno de 12 milímetros de diámetro a una determinada altura en una de las patas. Y eso es lo que tendrían que hacer después que terminen la parte de soldadura. Entonces, entrar a este icono, fíjense que el icono está precisamente donde dice soldadura, donde está la pestaña de soldadura, por eso está iluminado este icono, y tendría que trabajarse en este mismo ambiente el mecanizado, que se llama. Es decir, que este es el icono de mecanizado. Cuando uno activa el icono, pues aparece la operación, por ejemplo, de agujero para que sea utilizada. Observen aquí como yo tengo hecho el agujero y entonces me lo escribió en la línea de comando, ¿no? Este sería la operación de mecanizado. Por otro lado, también tiene el banco como representación de una estructura metálica, es decir, que sea para poder trabajar la soldadura. También le coloqué lo que yo le llamo pues regatones, esto el programa le llama remate, y es lo que se coloca en la parte inferior de las patas, por ejemplo, de la silla. Ustedes pueden ver eso en los mismos bancos o mesas de los laboratorios de computación, que son metálicas porque necesitan tener planchas perforadas para cableado, etc. Ustedes pueden ver cómo están colocados esos elementos, que son elementos para evitar que se raye el piso o que se produzca un contacto entre el acero y la losa, ¿no? Y entonces se colocan estos elementos que son plásticos, y en el programa tendríamos que dentro de la pestaña diseño, como yo les tengo señalado aquí, trabajar con la opción insertar remate. Cuando se llama insertar remate se habilita esta caja de diálogo, y entonces hay que escoger si se va a trabajar con esta configuración en la que ustedes ven que lo que corresponde a los bordes del remate pues se ve por fuera de la pata, o que quede totalmente por dentro. Entonces, bueno, hay que trabajar con esta opción para esta oportunidad, ¿no? Esta fue la que yo escogí. Aquí le pide que a qué cara se lo quiere colocar. Usted tiene que indicar el final de las patas, y también lo pusimos al final de los largueros que van en el tablero o en la parte superior del banco, ¿sí? En este sentido, bueno, yo creo que con esto ya podemos decir que hemos explicado todo lo que se va aportando o se le va suministrando al banco para después poder pasar a el plano de conjunto. El caso del plano de conjunto de lo que corresponde a la estructura, bueno, tiene sus peculiaridades, vamos a decir, por si diferencia un poco de alguna pieza que se trabaje con arranque de viruta, o algún conjunto que se trabajen con arranque de viruta, y en otro caso se incorporen piezas normalizadas. Acá el asunto está en que todos son perfiles normalizados, y entonces hay que adecuar un poco la forma en que se presenta el plano, y además
cómo se trabaja la lista de piezas, ¿sí? Yo les tengo por acá también una información en la que podemos entonces abundar un poco más sobre esto, porque es necesario que tomen la secuencia de cómo ir trabajando el plano de conjunto. Hay que trabajar el plano de conjunto de la estructura, comprendiendo que obviamente pues está compuesta por determinados tipos de perfiles y que cada perfil puede tener una sección transversal diferente, y también que la longitud de esos perfiles pues será distinta y estará en dependencia de lo que se quiere hacer en la estructura metálica, ¿no? Yo escogí, como les había dicho ya, este banco, y en ese caso pues para hacer el plano de conjunto quiero aclarar que quede claro, ¿no? Que no se debe numerar las partes en un isométrico, sino que hay que trabajar las vistas, ¿no? Tenemos que entender y escoger las vistas adecuadas para poder mostrar los diferentes, pueden ser perfiles o partes que se diferencien, por ejemplo, por su longitud o por su función en la estructura. De manera que, en este caso, recuerden que se tenía un tablero o parte superior, se tenía también las patas y lo que correspondía a la parte inferior o refuerzo que se colocó para evitar que las patas fueran, se deformaran o se abrieran, ¿no? Una vez que recibieran peso. Entonces, la numeración es recomendable hacerla manual, ¿no? De las dos opciones que están aquí, la referencia numérica, la primera, es tono automática, de manera que usted pueda ir colocando los números, ¿no? Como está indicado en la norma, en sentido horario, es que deben crecer. Y por eso, pues, pueden apreciar aquí como yo los he colocado. Lo que sucede es que, de acuerdo al orden que se fue, que se tomó de manera tal vez aleatoria para colocar los perfiles en el esqueleto, entonces el programa sugiere un consecutivo que no precisamente coincide con el que uno desea colocar. Y en ese caso lo que hay que hacer es cambiar la numeración. Y para cambiar la numeración, ya yo les estoy indicando aquí que lo que hay que hacer es doble clic en el número y entonces cambiar en esta caja de diálogo que se activa. Debemos poner esta palomita para anular lo que se está por defecto, y entonces cambiar en ambas columnas, cambiar el número, de manera que en este caso, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 serían los regatones, ¿no? A ver, regreso. Porque después yo me di cuenta que este que está aquí es este mismo que está acá. Entonces lo quité. De manera que quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los regatones. En otro plano donde seguramente tienen esa diferencia, pero les explico para que se entienda, ¿no? ¿Por qué es la diferencia? Es decir, que esa tabla de lista de piezas pues tendría, además de la fila de encabezados de columna, tendría también 6 filas de elementos que componen al conjunto soldado. De cualquier manera, esta es la forma en la que pueden ustedes cambiar el consecutivo y dejarlo de manera adecuada como la norma plantea. Luego que se trabaja la numeración, entonces hay que trabajar con la lista de piezas. Ya vamos a explicar eso, qué hay que hacer con la lista de piezas, en la que yo les estoy sugiriendo que se trabaje dentro del estilo, es decir, con clic derecho, edición de estilo, podemos llegar a la pantalla esta que está acá mostrada como lista de piezas, ¿no? Entonces, la idea es que, además de lo que aprendimos en el conjunto pasado, nosotros podemos crear una plantilla de la lista de piezas propia de la norma INEN, para lo cual tendremos que añadir, ¿no? Se añade aquí la lista de piezas que sea de la norma INEN. Eso ponemos entre paréntesis, escribimos, cuando decimos nuevo, nos va a dar oportunidad a colocar el nombre de la nueva plantilla que queremos añadir. Y que en este caso, bueno, miren donde se añade precisamente cuando se activa la edición de estilo de la tabla, pues está la imagen, ¿no? de la pantalla. Y ahí, dentro de lista de piezas, ustedes van a añadir un renglón que se llama lista de piezas INEN, que se va a activar cuando pida una nueva. Entonces, esa nueva debe tener la configuración de la tabla de la norma INEN, por tanto, incorporada al plano también, ¿no? Porque en este caso, como está incorporada al plano, hay que dejar en la parte inferior, como aprendimos en el conjunto pasado, los encabezados de columna, ¿no? El espaciado, o sea, el espacio el ancho de fila, déjenlo sencillo, como está aquí, y además, la numeración tiene que crecer hacia arriba, es decir,
El orden 1 es el primero que está sobre el encabezado de fila. Luego, el paso número 3 sería cambiar el font, es decir, variarle la altura a la letra, recuerden, porque si no, no cabe, si no, no nos deja reducir la tabla con los valores que establece la norma. El número 4 es aquí tenemos que añadir los campos que nosotros sabemos que tiene la tabla. Eso va a alimentar esta columna, y esta columna es la que va a relacionar la modificación que hagamos nosotros del nombre de la columna. Hay que tratar de buscar propiedades que sean afines, por ejemplo, que tengan que sean de texto o sean numéricas en cada uno de los casos que así se necesite. Por eso yo he colocado estas como que están acá, un poco para hacer una analogía. Número de revisión, pues no, porque no tenía número de orden. Esto lo identifiqué con cantidad para que venga una correspondencia, y así fui activando, ¿no? los diferentes campos, que como yo les expliqué en el conjunto pasado, esto hay que irlo añadiendo, ¿no? Donde están las características. Y para poder cambiar la dimensión de la columna, lo que hay que hacer es solo habilitar la celda. Cuando se habilita la celda, es decir, que hacemos un clic en la celda, ya hay oportunidad de cambiar, y lo que tenemos que ir poniendo las medidas de todos los encabezados de columna, o sea, de todas las columnas, para que la tabla nos quede del tamaño que nosotros sabemos que tiene en la norma. Luego, que hagamos todos los cambios, pues entonces damos guardar y cerrar. Aquí podríamos dar clic derecho y decir que se incorpore a la biblioteca de estilo, ¿no? Que se incorpore a la biblioteca de estilo. Todavía hay que buscar cómo el programa concibe esto para que esta tabla esté con esta configuración, esté disponible para cualquier plano que nosotros vayamos a hacer de conjunto, ¿no? Eso todavía tengo que verificarlo, pero después les digo. Entonces, pero sí podemos incorporarla ya con clic derecho a la biblioteca de estilos. Después que se tiene esto, para continuar trabajando con el plano de conjunto, pues lo que tenemos que hacer es trabajar con vamos a ver acá, después que nosotros tenemos configurado ahí adentro en la edición de estilo, tenemos configurada la tabla con todas las medidas, regresamos al plano, donde ya debemos tener puestos los números en el orden consecutivo adecuado, y entonces a la tabla que insertamos, porque debemos insertar una tabla, y va a venir la tabla por default de Inventor, y entonces lo que hacemos es actualizar esa tabla por default, la actualizamos con la que ya nosotros hicimos o construimos allá adentro en la edición de estilo. Eso, ¿cómo se hace? Hay que seleccionar la tabla, fíjense que está con los punticos verdes, está seleccionada, e ir a normas, como hacemos cuando queremos quitar los ceritos. Ahí vamos, y ahora lo que se va a abrir son las tablas, las tablas que están normalizadas en las diferentes, precisamente, normas. Entonces va a aparecer la de la INE, ustedes tocan y se va rápidamente a colocar la configuración que ahí adentro se haya realizado. Entonces, después de eso, sí hay que editar la tabla para ir entonces colocando la información. Porque lo que pasa es que cuando uno trabaja el plano de conjunto, entonces me voy a referir todavía a la tabla para dejar este tema ya agotado, y después vamos a pasar a esta otra información. Pero referido a la tabla, lo que hace el programa es poner aquí la descripción propia que tiene la norma cuando nosotros fuimos poniendo los diferentes perfiles, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es escribir identificando las partes de la estructura.